Estamos con el máster Arturo Mejía Ramos. Hoy será el lanzamiento de esa obra literaria conocida como La Tolita. Máster, yo quiero darle la más cordial bienvenida a el noticiero de la mañana, el noticiero de Radio Fluminense, que a propósito también está siendo transmitido por los medios digitales Voz Populi Informativo Online y Clarito Informativo y la señal de Radio Fluminense. Buen día, máster. ¿Qué es esto? ¿Por qué La Tolita, el nombre de esta obra literaria? Buen día, bienvenido. Muy buenos días. Agradezco la invitación para esta entrevista. Es importante que tengamos oportunidad de manifestar nuestras ideas, nuestras posiciones y nuestro arte. Muchas gracias por la invitación. El nombre La Tolita viene de las conocidas tolas, que son unos pequeños promontorios que los indígenas de la época anterior a la conquista española elaboraban, prácticamente fabricaban con la finalidad de sepultar allí a sus muertos en unas urnas, acompañando de una serie de objetos personales o que demostraban su autoridad. Entonces, como en esta zona abundaban las tolas y el desarrollo de la novela se cifra o se fundamenta en la existencia de ellas, es que opté por ponerle el nombre La Tolita. También pude haberle puesto otro nombre, por ejemplo, El Cetro de Oro, dado que en la novela también es un elemento, un recurso literario que utilizo. Pero en definitiva, La Tolita se origina en la existencia de las tolas. Claro que no es un tratado de historia esta obra, sino que utilizo el recurso de la tola para contemporáneamente crear una trama, una historia. Es decir, que la obra literaria o la novela cuyo lanzamiento será hoy en horas de la tarde acá en Babahoyo no habla exclusivamente de historia, de tradición, de cómo se enterraban a los muertos anteriormente. ¿De qué se trata básicamente? En definitiva, la trama en términos muy generales se refiere a un señor llamado Don Jacinto, de origen campesino, de origen, lo que dirían por acá, montubio, que viene a vivir en la ciudad de Babahoyo, pero en la zona de Barreiro. Allí se ubica y él allí mantiene un pequeño negocio, pero lo que no se sabía, y él lo narra oportunamente, es que cuando era joven, y dado el hecho de que anteriormente había muchos investigadores, arqueólogos, historiadores, etnólogos, antropólogos que circulaban por la zona saqueando prácticamente las tolas que antes había por esta zona, entonces él, con curiosidad, se acerca a una de esas tolas y secretamente excava y extrae restos, como por ejemplo la vasija con un esqueleto ya en estado de destrucción y algunos materiales que sí, en algunos casos los deudos, los familiares ponían junto al cadáver dentro o alrededor de la urna funeraria o de la vasija. En ese sentido, resulta que él al encontrar recupera ese cadáver, esos restos óseos y también los materiales o los recursos personales de la persona que allí estaba sepultada. Y allí encuentra que hay una máscara de oro, un cetro de oro y otros elementos más de carácter personal que había usado seguramente esa persona. Él entonces encuentra la necesidad de resolver un conflicto que se hace. ¿Qué hago con esto? Si son recursos muy valiosos, en definitiva, porque históricos para el Estado. Tenía dos valores, el económico y el patrimonial. Claro, patrimonial, así. Bien, entonces él estaba en ese conflicto más bien de carácter personal, familiar, de respetar la memoria de sus antepasados y no darlo a conocer lo encontrado. En ese conflicto en que él se encuentra, entonces,
ocurren una serie de acontecimientos durante toda la novela que para conocerlos habría que leerlos, porque yo creo una serie de subtramas, es decir, de escenas, de acciones que van volviendo a la historia más interesante cada vez, más interesante, se intensifica la curiosidad para el lector hasta que al fin hay un desenlace. ¿Qué sucede con esos recursos materiales de oro? Claro. ¿Qué hace? Ese es el desenlace que lógicamente no lo voy este rato a indicar, porque uno no debe caer en el llamado spoiler, adelantar los acontecimientos, sino esperar que quienes me lean la obra encuentren el desenlace y un feliz o fatal descubrimiento. Está con nosotros, señoras y señores, el máster Arturo Mejía Ramos. Estamos hablando del lanzamiento de su obra literaria La Tolita, evento que se realizará hoy en horas de la tarde en el antiguo Palacio Municipal. Pero para que ustedes que nos están viendo y nos están siguiendo a través de los medios digitales tengan una idea más clara, yo quisiera pedirle al máster Mejía Ramos que nos hable un poco sobre la historia de estas tolitas allá en Barreiro o acá en la ciudad de Babahoyo. Bien, yo me remito mucho a la historia, en cuanto y en tanto rescatemos el hecho de que en esta zona del río Babahoyo, del río Daule, no existieron los huancavilcas como algunos historiadores todavía quieren hacernos creer. Existieron otra etnia llamada los chonos. Los chonos. Esos chonos también luego son conocidos por los arqueólogos como cultura Milagro Quevedo. Las dos palabras designan la zona. Y esta existió aproximadamente desde el año 500 antes de Cristo hasta el año 1500 después de Cristo. Justo cuando los españoles llegaron, ellos se encontraron con los chonos en esta zona. Y por mestizaje o por enfermedades que trajeron los españoles, resulta que desaparece esta cultura chona alrededor del año 1600, lo cual quiere decir que son los españoles los culpables de su desaparición. Repito, sea porque abusaron de ellos y de ellas, provocándose un mestizaje, sea también porque ellos fueron objeto de una aculturación, es decir, fueron subsumidos por la cultura española. Para 1600 ya se estima que había 1500 habitantes, de aproximadamente 360.000 con los que se encontraron, de acuerdo como lo indican unos historiadores de esta zona. ¿De dónde sale esta cultura chona? La cultura chona es descendiente de anteriores culturas, de la Valdivia y de otras culturas anteriores, ¿sí? Son descendientes. Por eso desde el año 500 a.C. los tenemos ya establecidos. Y se subdividían en parcialidades. Estas parcialidades, que en otros lugares en África acostumbran a llamarle tribus, se repartieron normalmente a la vera de los ríos, en las riberas de los ríos, del río Babahoyo y de los afluentes y de los esteros. Allí entonces ellos, para sepultar a sus muertos, levantaban unas pequeñas colinas de unos montículos. Sí, unos montículos, unas pequeñas colinas, y sepultaban ahí a sus muertos. Ahora, cuando también había unos montículos que la propia naturaleza había labrado, entonces ellos hacían encima de ellas sus casas, porque debían vencer las inundaciones que también se daban en aquella época. Y también allí hacían encima de esas colinitas, colinas, de esos promontorios, hacían unas pequeñas construcciones para rendir culto a los dioses. Unas eran de carácter ceremonial entonces habitacional y a la vez funerarias. Esas tolas existían en muchos lugares, ahora se las encuentran más por la zona de Quinsaloma.
Allá por Quinsaloma. Sí, ahí Pero las que habían acá, ¿qué pasó con las que habían ya. acá en nuestro territorio? Resulta que las que existieron fueron devastadas, fueron saqueadas y desaparecieron, por un lado. Vinieron algunos arqueólogos o personas que les gustaba esto y se iban llevando los recursos sin entregárselo a nadie. Muchos los llevaron a sus hogares. Cuando encontraban objetos de oro, luego los fundían, los vendían, aprovechaban. Y esos promontorios, repito, fueron desapareciendo por efectos de cultivos o porque la vegetación también ya se apoderó de la zona y es raro encontrar un promontorio. Yo tuve la oportunidad en Quinsaloma de entrar a la casa de un habitante de la ciudad de Quinsaloma, en cuyo patio había el hueco de una de estas tolas. Ya habían años anteriores, sus abuelos habían sacado todo lo que encontraron allí. Pero ellos tenían en el patio... Máster, pero ese tipo de cosas que usted me está contando ahora, a veces como que la gente tiene miedo a abrir una tolita. Sorpresa porque se va a encontrar a lo mejor con objetos de valor, pero miedo porque dice que el muerto después lo va a seguir. Bueno, eso ya es cuestión de creencias. Claro, es una creencia, ¿no? En realidad no ocurre nada, pero la creencia de que allí están los restos o el espíritu o el alma, como dicen, de un antecesor, es lo que crea el mito. Y allí claro. Si los arqueólogos, los excavadores técnicos, los profesionales, se meten nomás a estas tolas y no encuentran ninguna cuestión misteriosa. Encuentran lo que tiene que ver allí en restos arqueológicos nada más. Así que es cuestión de creencias. Es cuestión de creencias. Señoras y señores, yo estoy acá en el set de noticias con el máster Arturo Mejía Ramos. Estamos hablando sobre el lanzamiento de su obra literaria La Tolita, que insisto será hoy en horas de la tarde en el antiguo Palacio Municipal en el Malecón de la ciudad de Babahoyo. Pero para que ustedes tengan una idea de quién es el máster Arturo Mejía Ramos, yo quiero mostrarles el libro que va a lanzar esta tarde, la obra literaria que va a lanzar esta tarde, que será La Tolita. Es una novela y varios cuentos. Él ha publicado, sí, yo estaba pensando en esto para que ustedes tengan una idea clara de quién es él. ¿Cuántas obras literarias ha lanzado usted, máster? Ya, yo he lanzado al momento una primera en el año 2016 que se llama Huellas en el Parque. Es un conjunto de cuentos, 13 cuentos con exactitud. Luego, hace 2 años, lancé otra obra literaria que se llama La Búsqueda. La Búsqueda. Pero esa obra literaria no es solamente con cuentos, sino que también poemas. Combino poesía con narración. Esta tercera obra literaria, que es La Tolita, contiene una novela de las denominadas novela breve. Es decir, no son muy extensas, de 400, 500 páginas, sino de 125 páginas. Esta novela breve, algunos le llaman novela corta, es un subgénero. Me he metido en eso, pero también acompaño varios cuentos cortos para demostrar de que la narración es algo que nos apasiona, sea con el carácter de novela o sea con el carácter de cuento, que es algo que las personas deberían conocer, diferenciar esto, ¿no?, entre novela y cuento. Así es que estas son las obras literarias, pero también he producido una obra de carácter histórica. Es una que se llama Elementos para la construcción de la memoria histórica de Babahoyo y de la provincia de Los Ríos. En esta obra explicamos en forma muy detenida sobre la cultura chona, sobre los chonos. También explicamos el problema de la aparición de la ciudad de Babahoyo, porque ya sabemos bien nosotros que Babahoyo nunca fue fundada, no hay pruebas de eso. Y como no fue fundada, entonces había que explicarse cómo apareció entonces Babahoyo. Y justamente en esta obra, previa a unas investigaciones que realicé tanto aquí como en España, a través de online, por supuesto, he descubierto de que Babahoyo tuvo sus inicios justamente en paralelo con la fundación, eso sí, la fundación de la ciudad de Guayaquil.
Entonces por ahí tenemos un origen, dado que usted debe conocer que Baba Hoyo se llamaba antes Bodegas de Baba Hoyo, pero muy anterior se llamaba únicamente el Embarcadero de Guayaquil, se llamaba Baba Hoyo, que luego es Bodegas de Baba Hoyo. Así es que lo real es de que estamos muy atados a la historia de Guayaquil. En fin, en esta obra yo lo reseño, y hay una tercera parte en donde narro dos acontecimientos, dos episodios históricos que ocurrieron en Bodegas de Baba Hoyo y que no sé por qué motivo las personas que les gusta la historia no lo habían descubierto, no lo habían analizado. Una es que por aquí pasaron unos cajones de plata y que tuvieron un problema con los indígenas cargadores, los chimbos que llegaban de la zona de Guaranda y de San José de Chimbo. Y luego el asunto de la demanda que realiza el municipio antiguo de Guayaquil, de los años 1600, le hacen una demanda al rey de España y pierden en esa demanda el derecho a cobrar impuestos por el hecho de que esta zona de Baba Hoyo se constituía una especie de aduana. Las mercaderías que bajaban de la sierra y las mercaderías que subían de la costa de la sierra. Así que eso narro en el libro de historia. Pero como usted ve, yo me he dedicado tanto a la historia como a la literatura, pero últimamente ya me estoy concretando en la narrativa, en lo literario. En la narrativa. Máster, una última cosita. ¿Usted tiene el apoyo de quién? ¿Casa de la Cultura o de Alcaldía Ciudadana para el lanzamiento de esta obra literaria? Yo solicité al señor alcalde, por oficio, que si estaban en condiciones de auspiciar el lanzamiento o presentación de la obra, pero la obra es producto de una autopublicación, es decir, con mis recursos solventé el pago en la imprenta de impresión de 1000 ejemplares. Ahora, estos 1000 ejemplares no son para comercializarlos, eso le expliqué al señor alcalde. Estos ejemplares van a ser obsequiados en primer lugar a los asistentes al evento esta tarde, y en segundo lugar a las instituciones educativas que los soliciten, previo a lo cual se tendrá una conferencia con los profesores del área de lengua y literatura, para una vez concluida esa conferencia y solventar algunas inquietudes, obsequiar también la obra. Así hasta que se termine el tiraje de 1000 ejemplares. Gracias entonces al máster Arturo Mejía Ramos por haber asistido acá a nuestro sede entrevista.